Bueno, familia, vamos sin más preámbulos, entonces ahora sí, vamos a ver cómo nos va aquí. Listo, muy bien. Vamos a ver nuestro tema de esta mañana, nuestro mensaje de esta mañana. Y yo le decía a Dios, bueno, ¿de qué hablar, no? ¿De qué hablar cuando se acerca el fin de año? Y pues estudiaba muchas cosas acerca de lo que consideraba de parte de Dios que había que hablar. Y hay un tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, un mensaje que en su momento, hace algún tiempo, yo se los compartí a algunos de ustedes y que creo que hoy Dios me permitió como refrescarlo de nuevo, ¿no? Para enseñarlo. Cuando hablamos o nos acerca el fin de año, yo creo que la mayoría de nosotros podemos enfrentar dos realidades. La realidad número uno, la realidad buena, ¿no? Donde le damos gracias a Dios, donde estamos alcanzando las metas, donde seguro hay un trabajo estable que nos permite tener una calidad de vida de alguna manera adecuada, que pues, tenemos a la familia, que podemos para algunos salir, seguro podrán salir a vacaciones. Bueno, y qué decir entonces los que pueden hacer sus compras, los grados, bueno, tantas cosas. Esa es la realidad número uno, una realidad, diríamos, bastante que positiva, buena. Pero también hay otra realidad que muchos se enfrentan cuando se acerca el fin de año. Es una realidad distinta, y es la realidad de que la frustración, la realidad de que más, de incertidumbre, de que estoy cerrando el año y no tengo un trabajo estable, de que las cosas han estado difíciles en la casa, tristes si ha partido un ser querido, y entonces una de las cosas más tremendas es que llegue la Navidad y esa persona, ¿qué pasa? No está y hace falta. Y eso es duro, eso es difícil. La frustración de trabajar, pero no disfrutar de eso que yo recibo, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo creo que todos en nuestro corazón seguimos teniendo al niño Dios, ¿no, Señor? ¿Y qué será lo que me vas a regalar, ¿no? Que queremos seguir regalando algo, ¿no? Para otros la soledad. La psicología dice que en Navidad afloran muchos sentimientos encontrados, porque sentimos que hay un ciclo que se está se acabó el 2018, ¿no? ¿Y qué vendrá? ¿Y cuál es el futuro? ¿No? Y entonces se dice que lo que es la muerte, los cumpleaños o la Navidad generan eso. La gente, como que es el momento donde hacemos un antes y decimos, oiga, sí, este año que se pasó, voló rapidísimo. Y entonces cuando hablamos acerca de los ciclos, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante, y es una palabra que tiene que ver con, o se llama, la podemos describir como momento específicamente. Y entonces cuando uno busca la definición de la palabra momento, dice ese espacio de tiempo muy breve, es un instante, es una oportunidad, es una ocasión. Estamos a punto de, en 15 días, vamos para el nuevo año. Y la pregunta que quiero que reflexionemos y que hoy he traído un nuevo mensaje que he querido refrescar hoy es: ¿en qué momento usted está de su vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento está usted de su vida? Recordemos lo que dice Eclesiastés 3.1. Dice Eclesiastés 3.1 que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento específicamente. Y entonces, cuando uno habla de eso, es importante recordar, por ejemplo, para que entremos en contexto, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, claro, un niño, un bebé es una bendición, pero también es importante que sea en su momento. Si una niña que está estudiando pues queda embarazada, claro, es una bendición un bebé, sí, pero no era
no era el momento. Por eso es muy importante el tema de comprender la palabra momento. Yo siempre recuerdo también el ejemplo de que comer pescado pues es muy rico, ¿no? Pero por ejemplo un bebé no se le puede dar a comer ¿qué? ¿Qué puede pasar? ¿No? Terrible. Porque todo tiene obviamente su momento. Claro. Aún, por ejemplo, vamos un punto más allá y es, pues hay cierta ropa que le queda a uno a cierta edad de la vida, ¿sí o no? Sí. Yo no sé si me ha pasado que hoy en día uno ve eso, ¿no? Pero hay personas que dicen, esta persona está como desfasada, ¿de qué? Porque usa una ropa que ya no es usar esa ropa, porque todo tiene su momento. Estamos hablando específicamente de eso. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento de mi vida estoy yo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el momento que usted hoy está experimentando? La Biblia habla mucho acerca del momento y luego vamos a hablar de la otra palabra que yo puse en el título por ahí. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, así es. Aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el momento. Porque dice la Biblia, los días son ¿qué? Los días son malos. Y es muy importante entender el tema de ¿qué? El tema del momento, el tema del tiempo. Uno lo ve mucho con el tema de los deportistas. Yo siempre recuerdo en Cali, donde yo vivía, eso, jugábamos fútbol todos los días hasta por sospecha. Y yo recuerdo que de esa generación se levantó un muchacho muy habilidoso que empezó a jugar en las inferiores del Deportivo Cali y todos decían que ese muchacho tenía ¿qué? Futuro. A él le decían el gato, imagínense cómo le decían, ¿no? Entonces, porque eso se sacaba como 20 pero el problema con el gato fue que empezó a consumir droga y entonces la vida del gato empezó a ¿qué? A ir en declive, hasta que con el paso del tiempo se esfumó. Y yo recuerdo que alguna vez lo vi jugar a él en una de las canchas del barrio y yo decía, ¡qué tremendo! Este muchacho no entendió su momento, no entendió su tiempo y se dejó llevar por muchas cosas y su vida ¿qué pasó? Se diluyó rápidamente, porque es muy importante que nosotros entendamos específicamente eso. Claro que sí. ¿Para qué? Para poder actuar a tiempo. ¿Qué decir del tema de la salud? Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Algunos dicen que ¿por qué no entendemos los momentos? Porque primero a veces no queremos pagar el precio, entonces preferimos quedarnos en una zona de ¿qué? De confort. No entendemos el momento y entonces nos quedamos. Para otros no entender el momento es porque implica que les da miedo y es el tiempo de actuar, pero el miedo ¿qué hace? El miedo les paraliza, el miedo no les deja avanzar. Otros no entienden el momento por falta de madurez y entonces no hay la madurez, como el caso de este jugador que no tuvo la madurez para comprender que aunque tenía la habilidad era necesario desarrollar el carácter, que es un tema muy interesante. No es suficiente con que alguien sea habilidoso si no tiene el carácter, que quiere decir la disciplina, para que ese talento que es tan bueno, ¿qué pasa? Se pueda potencializar y avance de una manera muy especial. Hay una historia en la Biblia que es una historia para mí de las más trágicas de la Biblia. Está la historia de un rey. Cuando uno habla del rey David, siempre en el rey David hay dos caras. Está la cara del rey, del conquistador, del que venció a ¿quién? A Goliat. Nosotros recordamos a David y por eso específicamente, del hombre conforme al corazón de Dios, del hombre que escribió los salmos. Pero hay una parte de la vida de David que es muy triste. Cuando usted va al libro de Segunda de Samuel, yo le voy a contar la historia, porque la historia es bastante extensa. Resulta que David tiene una serie de hijos. David, recordemos que ha tenido un episodio oscuro. Recordemos lo que le pasó a David cuando va y se llega a la mujer que no se debe de llegar, comete adulterio y además de eso un niño muere. Es un acontecimiento triste en la vida de David. Él pide perdón, Dios lo perdona y pareciera que borrón y cuenta nueva, y con Dios obviamente fue así.
Pero algunos dicen que quedó un cáncer, ¿en dónde? En la familia, específicamente ¿en quién? En sus hijos. Y entonces pasa el tiempo, pasan los años y de pronto uno de sus hijos, a partir de 2 de Samuel 3 está la historia, cuando tenga tiempo lo lee en la casa, la Biblia dice que un hijo llamado Amón se enamora de una media hermana llamada ¿cómo? Tamar. Claro, dice que ese cáncer de David parece que le llega a Amón. Y entonces Amón dice, ¿cómo hago yo para estar con mi hermana? Y entonces alguien, un consejero malévolo, le dice, tranquilo, dígale al rey que usted está enfermo y que le manda a su hermana que le traiga algo y usted aprovecha y hace lo que tiene que hacer. Y la historia dice que Amón hace eso. Amón le dice al rey que él está enfermo, que por favor le manden a Tamar que le lleve algo de comer. Y Tamar, cuando va a llevar algo de comer a su medio hermano, él hace algo terrible. Literalmente, ¿qué hace? La viola. Hay una violación. Ella le dice, no hagas eso. La viola. Y luego dice que hay una violación, dice que él la aborrece y le dice, váyase de aquí. Y ella sale llorando. El hermano de Tamar es nada menos y nada más que Absalón. ¿Ha oído de Absalón? Le voy a contar a Absalón. Que Absalón dice, ¿qué te pasó? Ella llorando y dice, claro, Amón acaba de hacer esto. Absalón le dice, tranquilo, no diga nada. Absalón se llena de ¿qué? De rabia. El rey se da cuenta, el papá se da cuenta, pero David, ¿qué pasa? David no hace nada. Se enoja un poco, pero no hace nada. Alguien dice que es muy probable que, claro, como él había perdido autoridad, sentía que como que no le podía decir a sus hijos. Y entonces, claro, tengamos en cuenta la palabra momento. Era el momento, pero David no corrigió, no llamó la atención. Al parecer, eso quedó así. Pasan los años, alrededor creo que 2 años, y Absalón, un día lleno de venganza, hace una fiesta. Y en esa fiesta invita ¿a quién? A Amón. Y con algunos cuantos le dicen, cuando el ambiente y el licor y todo, hay que matar a Amón. Y entonces la historia dice que en el momento de la fiesta, claro, matan a Amón, específicamente. Absalón lo mata. Han pasado ya 2 años, Absalón lo mata. David vuelve y se da cuenta, no hace nada, y Absalón dice le ve que Absalón huye, se va de la casa. Y claro, David está muy mal porque ya no solamente hay una violación, ahora años después hay un asesinato. Pero el rey, muy bueno como rey, crisis como papá. Y no hace un llamado tampoco a sus hijos. ¿Cuánto está Absalón? Está aproximadamente 3 años por fuera, hasta que alguien, de alguna manera, le dice a David, ¿usted por qué no hace volver a quién? A Absalón. Y David está con rabia, pero extraña a su hijo, hasta que al fin lo hace llamar, y Absalón regresa al palacio real. Solo que cuando regresa, dice la Biblia, que David dice, no quiero hablar con él. Y no habla con él, y dice que si no quiere hablar, ¿se demora cuánto tiempo? 2 años. O sea, ¿cuánto tiempo sin hablar con Absalón? 5 años. Hasta que llega un momento en que Absalón dice, o me atiende o que me manda a la cárcel. Y David dice, está bien, que venga, le da un beso, pero no le da, lo saluda con un beso y no le sigue hablando. La historia dice que eso va hirviendo en el corazón de quién? De Absalón. Hasta que Absalón un día empieza a ganarse al pueblo. La gente viene a consultar a David y dice, no vayan donde el rey, yo le soluciono el problema. Y la gente se empieza a ganar, o sea, Absalón se empieza a ganar el corazón de la gente, hasta que de repente Absalón trama un golpe a su papá. Y alguien le dice a David, David, Absalón te va a matar, tienes que ¿qué? Huir. Y David no lo puede creer, que su propio hijo ahora lo quiera ¿qué? Matar. Y la historia dice que David tiene que huir, y huyendo va ¿qué? Va llorando, no puede creer la crisis interna que se le ha formado. ¿En dónde? En su casa. Él tiene que huir, y claro, él huye,
Y la historia dice que llega un momento en que Absalón tiene tanta fuerza que se va a dar una batalla, donde le dicen, David, nos toca enfrentar a Absalón. ¿Qué hacemos? Y David dice, está bien, listo, enfrenten a mi hijo, pero por favor no le hagan daño. La historia dice que los soldados de David se enfrentan con los soldados ¿de quién? Con los soldados de Absalón. Y en ese enfrentamiento, aunque David había dado la orden de que no lo mataran, alguien mata a quién? A Absalón. La historia dice que Absalón era el hombre más hermoso de aquella época. Se cortaba, dice la Biblia, que el pelo una vez al año. Entonces dice que la cabellera era ¿qué? Era larguísima, ¿cierto? Era alto o hermoso, como Michael más o menos. Y entonces era una cosa, ya las mujeres lo que le querían, dice. Y entonces, tremendo eso. Pero dice la Biblia que Absalón muere. Y cuando uno sigue leyendo, llega un momento en que hay la victoria y siempre hay alguien que tiene que salir corriendo a contar la victoria. El que avisaba. No era como hoy que, ¿cómo te fue por WhatsApp? No, en ese tiempo no era hoy. Alguien tenía que correr a contarle a quién, al rey que había pasado. Cuando alguien llega al rey y dice, ¿y cómo estuvo la batalla? No, ganamos y mi hijo dice, ha muerto. ¿Sí? Y cuando uno lee ese pasaje dice que es tremendo lo que siente David. Es el signo de admiración. Porque David dice, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y empieza a gritar, ¿por qué? Por el palacio. Y unos momentos más duros del rey. Porque para el David rey había sido ¿qué? Una victoria. Pero para el David papá, ¿qué había sido? Había sido una batalla, pero perdido, un dolor, un fracaso. Terrible. Entonces cuando uno trata de unir esta historia y los pedazos, esto es muy tremendo. Creo que hay una palabra que está inmersa allí. Es que por alguna razón David no entendió los momentos o el momento donde él tenía tal vez que pararse como rey y corregir desde el inicio. Simplemente dejó que las cosas pasaran. Eso ya se va a acabar el 2018, el próximo año. No, eso no es así, familia. Eso no es así. Si usted no toma las riendas de su vida, las cosas se pueden complicar. Y como digo, esa historia de David que es triste, que es lúgubre, pero que tenemos que hablar. Y el problema con David es que David no entendió una cosa. Vamos a ver si vemos la siguiente que está aquí. A ver, veo, no se nos fue. El problema con David no se nos va. En Lucas, a los que tienen Biblia, Lucas 19:44, hay algo tremendo que sucede, que dice la Biblia acerca de Israel. Y el problema con Israel, dice Lucas 19:44, fue que Israel, dice así, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, ¿qué dice? El tiempo de ¿qué? De tu visitación. En ese pasaje Dios le dice a Israel que el problema con ellos era que ellos no habían conocido ¿qué? El tiempo, el momento. Cuando Jesús estuvo, ellos no fueron conscientes. Lucas 19:44, ¿sí es? Sí. No conociste el tiempo. El reclamo de Jesús para el pueblo es: yo vine, y ustedes ¿qué pasa? Ustedes no se dieron cuenta que era el momento para ustedes, que era el tiempo para ustedes. Y entonces cuando hablamos de no entender el momento, es que es muy peligroso no entender el momento. Por eso es muy importante que yo me responda a mí mismo en qué momento estoy de mi vida. Porque si yo no entiendo, si yo no respondo a esa pregunta de manera honesta, yo puedo perder, mi vida puede colapsar por no entender en qué momento estoy de mi vida. Y el error de David, repito, fue eso, fue no entender que cuando pasaban las cosas él tenía que ¿qué? Actuar, tenía que corregir, tenía que llamar la atención, tenía que hacer algo. Había leyes claras en el tiempo cuando eso sucedía, pero por alguna razón David, al no actuar, mire toda la cadena de crisis, ¿no? Una violación,
una muerte de un hijo, ahora muere otro hijo. Y entonces la vida del rey David es triste por el lado de su vida de familia. Como rey exitoso, como rey, diríamos, se paraba y salía al balcón real y la gente que decía, ¡ah! Pero cuando llegaba y entraba, él sabía que no habían aplausos en su casa, porque su vida, ¿qué pasa? Estaba colapsando, porque él no había entendido que su momento. Por eso entonces la reflexión para que nos preparemos para orar es, insisto, ¿en qué momento está usted de su vida? Porque si no entiende, pues entonces podemos repetir esas historias. Israel no entendió que era su momento. Y entonces nosotros lo aplico a cosas ya a nivel personal, a nivel de nosotros. ¿En qué momento los casados estamos? ¿En qué momento estamos como pareja? Una pareja no colapsa de un día para otro, ustedes y yo lo sabemos. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos corrigiendo las cosas que hay que corregir? ¿Estamos hablando las cosas que hay que hablar? ¿En qué momento como papá estoy con mis hijos? Pues digo, ¿en qué momento estoy como hijo? Con mis papás. Un día partirán de este mundo. Yo hoy no los tengo. Cuando viajo a Cali, pues vamos a estar ¿con quién? Pues cada que estamos los últimos fines de año con los papás de mi esposa. Porque el viejo y la vieja ya no están. ¿Ah? Y yo les invito entonces que usted comprenda eso. ¿En qué momento está de su vida? Claro, para tomar decisiones. Como papá, para corregir. ¿En qué momento está usted? ¿En su salud? ¿En qué momento está? Si usted no comprende el momento crítico de su salud, ¿en qué momento está en su administración financiera? ¿En qué momento está? Este ha sido un año que en su gran mayoría para muchos ha sido ¿qué? Difícil. ¿Qué implica eso? Que usted no puede seguir gastando como antes. Proyectarse. ¿En qué momento está? Y entonces la motivación, familia, para hoy es específicamente eso, que nosotros comprendamos cuál es nuestro momento. Encontré un discurso, saqué una partecita de algo que me llamó la atención, de este expresidente Pepe Mujica del Uruguay. Y me llamó la atención que le dijo a los jóvenes lo siguiente, y oiga, qué interesante, le dijo algo así en su lenguaje, en su manera de ser como él hablaba. Le dice a ellos, si sos joven, tenés que saber esto, la vida se te escapa. ¿Y la vida se escapa qué? Decía él, minuto a minuto. Y me llamó la atención que decía, no puedes ir al supermercado a comprar vida. No podemos ir. Por eso tenemos que entender el momento. Porque la vida, ¿qué pasa? Se escapa. No podemos ir al supermercado. ¡Ay, se me acabó vida! Voy a comprar más. No hay más tiempo. No hay más. Claro. Entonces lucha por vivirla, dice. Por darle contenido a tu vida. Dale contenido a tu vida. Dale algo que signifique tu vida. Esta vida no puede ser que se nos pase. ¿En qué momento estamos? Yo siempre lo he dicho, no estamos aquí para simplemente nacer, crecer, reproducir y morir. Recuerda, la Biblia dice que un día daremos cuenta a Dios. ¿En qué momento está usted de su vida? Claro. Ahora, si yo logro responder en qué momento estoy, entonces ahí viene el título que yo le puse al mensaje de esta mañana. Yo creía que significaba lo mismo, pero le quiero decir que no. Hay una palabra que se escribe momentum. Yo pensé que era igual a momento, pues le cuento que no. Momento tiene que ver con un tiempo, con un espacio. Pero la palabra momentum me llama la atención que tiene que ver con ¿qué? Con movimiento. Y yo le voy a mostrar un video, porque esto obviamente tiene una explicación hasta de carácter científico, que viendo este video vamos a poder ubicarnos en cosas muy interesantes acerca específicamente de esto. Pongan atención a este video y con esto cerramos este tiempo acerca de lo que significa la palabra momentum. O sea, entendiendo el momento,
ahora sí tenemos que entender el momentum, que es qué es lo que yo tengo que hacer. Listo, ya entendiendo dónde estoy. Vale, cuidado. Vamos a mirar acá adelante. Eso viene de la física, ¿no? Vemos de todo, ¿no? Palabra de Dios, física, cuántica, de todo. Ese es el típico ejercicio. Entonces dice que el momentum tiene que ver con dos cosas importantes, que es la velocidad y obviamente supuestamente la masa. Con esto terminamos. Ya vamos a... Mire lo que ahí sucede, algo interesante, ¿no? O sea, que es directamente ¿qué? Proporcional. El video es un poquitico más largo, pero definitivamente lo que explique esto a nivel de la física específicamente es que para mover algo pues se necesita ¿qué? Algo, ¿no? En esencia tiene que ver con esto, y hoy día eso mucho lo usan en el tema del liderazgo también. Entonces algunos hablan de que entonces uno, después de tener claro en qué momento está, ahora yo tengo que crear ¿qué? Mi momentum, yo tengo que moverme, porque no basta con decir, bueno, estoy en este punto de mi vida, listo, ahora ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Listo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y ahí es donde, familia, usted y yo necesitamos ¿a quién? A Dios, para que Él nos guíe, para saber qué hacer.